En física nos faltan solamente dos temas sumamente pequeños. Entonces, es muy poquito lo que nos hace falta en física. Casi les podría decir, no lo he analizado todavía a fondo, pero casi les podría decir que los dos temas que nos quedan serían para el próximo examen, digamos. Y tendríamos que ver qué hacemos para el último. Para el último examen posiblemente retomo algunos de los temas del año, o no sé, algunos de los temas que yo considere que vayan a necesitar más en Faro, ¿verdad? Que muy posiblemente a ustedes les toque hacer Faro el otro año. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Nos vamos a ir al libro, porfa. Profe, voy a ir a traerlo, ya vengo. Ok. Bueno, son dos temas, en realidad son tres, chicos, ahora que lo estoy pensando, pero uno es teórico, uno de los temas es teórico, entonces casi que no cuenta, ¿verdad? Porque es muy sencilla la parte teórica. Profe física, ¿verdad? Física, sí. ¿Qué página, profe? Digo, página 168. Ok, hoy vamos a ver unos conceptillos teóricos, unos detalles teóricos que les entran ahí, muy fáciles en realidad. Entonces vamos a leerlo, vamos a ir a la página 168. 168. Vamos a ver primero temperatura y calor. Son dos conceptos que nos corresponde verlos ahí en la parte de física. Vamos a leerlos, me siguen ahí con la lectura en la página 168. Comúnmente usamos estas dos palabras como si fueran lo mismo. Sin embargo, si tuviéramos que definirlas, nos encontraríamos perdidos. Ciertamente tienen relación, pero no son iguales. No es lo mismo la temperatura que el calor. Vamos a ver. Por un lado, la temperatura es una medida relativa o una indicación de lo caliente o frío. Es decir, la temperatura nos indica cuanto más caliente o fría está una cosa que la otra. La temperatura, ¿verdad? Entonces es lo que utilizamos para medir qué tan frío o qué tan caliente está, por ejemplo, el clima, un material incluso, ¿verdad? Usted puede calentar agua, digamos, o calentar algún material y ahí lo que uno está es aplicando temperatura, o sea, está aplicando conceptos de temperatura. Eh, por otro lado, el calor se relaciona con la temperatura. El primero nos describe el proceso de transferencia de energía de un objeto a otro. El calor lo vamos a entender como la transferencia de energía calórica, ¿verdad? De un medio a otro. Entonces aquí me dan como en el cuadrito viene como un concepto un poco más profundo. Dice que el calor es energía transferida de un objeto a otro por diferencia de temperatura. Dado que el calor se define como energía en tránsito, este se mueve de un lugar a otro mediante tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Lo que es temperatura, que ya vimos lo que significa el concepto, es la medida de qué tan frío o qué tan caliente está algún ambiente, algún material, algún líquido, ¿verdad? No vamos a profundizar tanto, pero en el calor sí vamos a profundizar un poquito más en lo que es calor. Como el calor se entiende como la transferencia de energía de un medio a otro o de un material a otro, vamos a encontrar tres mecanismos, tres métodos por los que se puede transferir el calor, ¿de acuerdo? Que son la conducción, la convección y la radiación. Aquí me dan la siguiente página los tres conceptos un poco más explicados. Vamos a leerlos en la página 169. Dice que la conducción es cuando el calor pasa de forma directa del cuerpo más caliente al más frío. Los metales son buenos conductores del calor y se denominan conductores térmicos. Los no metales, como la madera, son malos conductores del calor y se les denomina aislantes térmicos. Entonces, el primer método de la conducción del calor o del traspaso de la energía por medio de calor, es la conducción. Es cuando hay un contacto directo, ¿verdad? Y se pasa energía del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. El más claro ejemplo de esto es cuando tocamos algo que está caliente, ¿verdad? Cuando usted toca, por ejemplo, bueno, aquí dan el ejemplo como una barra, no se puede ser de hierro, de metal, se está calentando
con una candela y el calor se transfiere por ese medio y yo toco el material, entonces pues obviamente me quema. Ese sería el método de conducción, es el método directo y es el que más nosotros conocemos o el que podemos incluso haber experimentado, ¿verdad? En algún momento. Luego viene la convección. La convección dice que es la movilidad de las moléculas en los fluidos. Permite la transferencia del calor mediante la convección. Por ejemplo, cuando hacemos correr agua fría sobre un objeto caliente, esta transfiere calor al agua por conducción y el agua le quita calor por convección. O sea, lo que está sucediendo ahí es, si usted pasa el agua por un medio caliente, entonces el agua se calienta. Lo que está sucediendo es que entonces, al pasar el calor al agua, ahí se da conducción, porque hay conducción del calor, pero también se da convección porque el agua le quita calor. El agua le quita calor al objeto, ¿verdad? Imaginémonos, no sé, una olla. Usted ponga una olla en una cocina a calentar, ¿verdad? Y usted agarra agua fría y la pasa a esa olla. Supongamos ese ejemplo. Cuando usted pasa el agua caliente a la olla, que está caliente, ¿verdad? Ya imaginemos que ya está previamente calentada. Entonces lo que sucede es que el calor se transfiere al agua. Cuando el calor se transfiere al agua, se está transfiriendo calor del medio más caliente al medio más frío, entonces se da conducción. Pero como el agua le quita calor, ahí es donde está la parte importante de la convección. Como el agua le quita calor a la olla, entonces se da convección, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo más claro de convección. Dice que en los líquidos y en los gases ocurren procesos naturales de convección. Por ejemplo, las corrientes de convección que originan los movimientos del aire ascendente y descendente de la atmósfera. Bueno, ahí en la atmósfera se da algo similar a lo que sucede con la olla y con el agua que les acabo de dar de ejemplo, pero en grandes rasgos, ¿verdad? En la atmósfera. Luego está la radiación. La radiación es el calor que viaja en el espacio. A diferencia de los dos primeros, que necesitan un medio material como transporte, la radiación es trasladada por medio de ondas electromagnéticas. La luz solar es un ejemplo de radiación electromagnética que comúnmente conocemos como energía radiante. La radiación se da cuando recibimos ondas directamente, ¿verdad? Ondas electromagnéticas, y el claro ejemplo de esto es el sol. Usted en este momento, bueno, si está soleado en este momento y usted sale a un lugar donde el sol le pegue directamente, usted está recibiendo calor, pero no hay un medio directo, usted está recibiendo las ondas electromagnéticas directamente en su cuerpo. No hay un medio, como en el caso de la olla o en el caso del metal que vimos anteriormente, sino que es directamente. La radiación se da directamente, ¿verdad? También otro ejemplo de esto podría ser que usted encienda una candela y usted acerque su mano a la candela, usted va a sentir calor y no hay un medio directo que está transportando el calor, ¿verdad? Entonces ahí habría otro ejemplo, digamos, en el que se puede dar radiación. Chicos, vean, estos tres conceptos en física se ven, pero muy por encima. Yo no voy a profundizar tanto en esto. Lo que yo necesito es que usted domine los conceptos, nada más, ¿verdad? Los tres medios o los tres mecanismos por los que se puede transferir calor son esos tres que se los tienen que saber: conducción, convección y radiación. No hay que profundizar mucho en el examen y demás. Posiblemente les haga una preguntilla muy básica, muy sencilla, pero no se profundiza tanto. Ok, entonces esa es la primera parte de física que teníamos que trabajar. Vamos a continuar ahí en la siguiente página. Ok, las leyes de termodinámica no las vamos a ver. Estas leyes de termodinámica ya están fuera del temario de física. Este libro no está actualizado. Entonces, las leyes de la termodinámica no las vamos a ver, ¿de acuerdo? Si quieren esa página la ignoran, la pueden tachar como gusten. Lo que sí vamos a ver es el efecto invernadero. Profe, Dime. una pregunta. ¿El examen empieza en la página 168? Sí, correcto. Empieza el tercer trimestre. Página 168. Ok, vamos a ver el efecto invernadero. Ese es el otro concepto que entra ahí en física. Ustedes, estoy seguro que ya tienen que haber escuchado en algún momento de sus vidas efecto invernadero, el concepto, ¿verdad? Lo que es. Vamos a ver características, ventajas, desventajas, etc. Ok, dice así. Recuerde que la radiación infrarroja que nos llega del Sol es conocida como rayos de calor y que es la encargada de mantener el calor en nuestro planeta. Esto es lo que conocemos como el efecto invernadero. Este relevante tópico ambiental también es asociado comúnmente al calentamiento global, el cual ha sido tema de discusión por todos los ambientalistas del mundo.
El efecto invernadero es el efecto que hace que el calor que entra a la Tierra se mantenga en la Tierra. Recordemos que la Tierra, ¿verdad?, está siempre expuesta al calor del Sol. El calor del Sol entra y entran a la atmósfera también otras sustancias. Ahorita vemos ahí, entra dióxido de carbono, vapor de agua, entran otras sustancias por ahí. Y lo que hace el efecto invernadero, lo que explica es que ese calor se mantiene en la Tierra. Chicos, y eso es lo que hace que pueda haber vida en la Tierra. Caso contrario, si no estuviéramos expuestos al calor, entonces no habría vida en la Tierra, ¿verdad? O, bueno, ya son teorías que existen, posiblemente se hubieran desarrollado otras formas de vida resistentes, ¿verdad?, al frío, porque entonces si no hay calor, el planeta se hubiera congelado prácticamente. Pero hay un problema. Estos gases de efecto invernadero han aumentado en los últimos años producto de la actividad humana, ¿verdad?, producto de la industria, etcétera. Y ha hecho que entonces el efecto invernadero ya no sea algo bueno, sino que tenga también desventajas. ¿Cuál es? El calentamiento global. Al tener muchos gases de efecto invernadero encerrados en la Tierra, ya no solamente percibimos el calor del Sol, ha hecho que se deteriore la atmósfera y que haya un calentamiento global. Sigamos leyendo para que a mí me lo van explicando poco a poco. Normalmente, el efecto invernadero ayuda a regular la temperatura promedio a lo largo de la Tierra, que es bastante constante. O sea, lo que acabo de decirles, ¿verdad? El efecto invernadero se encarga de mantener regulado ahí el calor en la Tierra. Pero en los últimos años, las grandes emisiones de vapor de agua y dióxido de carbono a la atmósfera han hecho que se pierda el equilibrio entre absorción y radiación que estabiliza la temperatura en la Tierra. Y es donde entra el calentamiento global, ¿verdad? Dichos gases aumentan la temperatura de la Tierra y afectan dramáticamente al medio ambiente. Esto produce problemas fluviales que afectan a los cultivos, la interrupción del suministro de alimentos a nivel mundial. Igualmente, derrite los casquetes polares y aumenta el nivel de los mares, entre otros problemas. Entonces, vean que el exceso de gases, el exceso de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases que afecta en el efecto invernadero, como a lo largo de los años ha habido un aumento demasiado excesivo de estos gases, producto de la actividad humana, por supuesto, esto es culpa del ser humano, eso ha hecho que se pierda entonces ese equilibrio que la misma Tierra, ¿verdad?, generaba, la atmósfera generaba acá en el planeta. ¿Y qué causa esto? El calentamiento global, que desenlaza un montón de problemas más. ¿Como cuáles? Ahí me los explican. Como problemas fluviales, claro, inundaciones, huracanes, chicos. Los huracanes en gran parte son producto de estos gases de efecto invernadero. Y bueno, eso es lo que sucede. Esa parte es teórica completamente, chicos. Son dos partes teóricas que ustedes tienen que dominar. Al igual en los temas de examen, en su momento yo se los voy a indicar, ¿verdad? Pero son temperatura y calor. Tienen que dominar los dos conceptos, qué es temperatura y qué es calor. También los mecanismos de transmisión del calor. Acabamos de ver que son conducción, convección y radiación y el efecto invernadero. Tres detalles teóricos que tienen que dominar ahí para este próximo examen. Son detalles muy fáciles, no tienen que memorizar ni nada por el estilo, sino yo lo que busco es que ustedes entiendan qué es el concepto de temperatura, qué es el concepto de calor, cómo es que se puede transmitir el calor, cuáles son los principales, hay más métodos, estos son los principales tres métodos de transmisión del calor, y luego el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué causa el efecto invernadero? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? ¿Verdad? Si pudiéramos hablar de la principal ventaja del efecto invernadero, es que permite la vida en la Tierra. Esa es la principal ventaja. Gracias al efecto invernadero es que podemos vivir aquí. Ya lo hablamos. Y desventajas, yo creo que sí tiene más desventajas, ¿verdad?, que ventajas. Son muchas, pero hay algo que quiero que entendamos. Las desventajas que desenlazan el efecto invernadero son causa del hombre, son causa de nosotros, ¿verdad? El efecto invernadero como tal no tenía ningún tipo de problema hasta que el ser humano hizo que los gases aumentaran demasiado, entonces el efecto invernadero trajo consecuencias negativas, que es las inundaciones, las sequías,
Aquí decía que se derriten los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, todos esos son desventajas, ¿verdad? Muy bien, ¿estamos claros con esa parte teórica, chicos? ¿Estamos bien por ahí? Sí. Ok. Ahora vamos a brincar en el libro hasta la página 186. Página 186. Vamos a empezar a ver la gravitación universal. Vamos a aprender cómo se le puede calcular, por ejemplo, la gravedad a un planeta. Porque, por ejemplo, la gravedad del planeta Tierra, que ya la hemos visto y que sabemos que es 9,8, ¿verdad? Esa es la gravedad del planeta Tierra. Pero eso se hizo por medio de fórmulas que determinaron que esa es la gravedad en la Tierra. La gravedad en Marte, la gravedad en la Luna, la gravedad en todos los planetas del sistema solar, los vamos a analizar y ustedes van a aprender a calcular la gravedad en los diferentes planetas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer la introducción ahí en la página 186. Ya aquí sí empiezan aplicaciones de formulillas, chicos. Se puede considerar la astronomía como la ciencia más antigua. La cantidad de datos y precisión en los cálculos astronómicos desde épocas muy remotas no dejan de sorprendernos. Ustedes saben que hay culturas antiguas, como la cultura maya, por ejemplo, que ellos lograron, imagínense la capacidad intelectual de esas personas, que sin saber nada sobre tecnología, lograron descubrir cuánto tarda el planeta Tierra en darle la vuelta al Sol. ¿Cuánto tarda el planeta Tierra en dar un giro sobre su propio eje? ¿Cada cuánto tiempo se ven cometas? ¿Cuándo va a haber un eclipse, por ejemplo? Todo ese tipo de situaciones, chicos, hubieron civilizaciones antiguas que sin tecnología lo lograron descubrir, ¿verdad? Bueno, el calendario maya es el más claro ejemplo de eso. El calendario que nosotros utilizamos, que el año tiene 365 días, que el día tarda 24 horas exactas. Toda esa situación, digamos, ya se había descubierto y luego se vino a comprobar con tecnología, por supuesto, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, pero a mí me parece interesante. Interesante. Si en algún momento les gustaría investigar sobre la cultura maya y todos los descubrimientos que hicieron, los egipcios también, hay culturas en Egipto que también hicieron descubrimientos increíbles de astronomía y todo por medio de experimentación. O sea, todo por medio de la vista, experimentos que ellos mismos creaban. Ok, dice que los movimientos del Sol y la Luna eran de suma relevancia para establecer la época de la siembra y cosecha. Y por eso los astrónomos de aquella época recopilaban gran cantidad de datos. Usted sabe, y todo esto que ellos buscaban en gran medida era porque necesitaban saber en qué fecha era mejor cultivar. Increíble. Y por medio del cultivo y de su necesidad de cultivar y poder pues alimentarse y comer, ¿verdad? Porque eso es lo que les daba alimento, lograron descubrir el movimiento de los planetas. Dice que los griegos son los primeros en establecer en el siglo, oiga usted, en el siglo 4 antes de Cristo, modelos para explicar el movimiento de algunos cuerpos celestes. Uno de los primeros modelos fue el que situaba la Tierra en el centro, que es la teoría geocéntrica, ¿verdad? Y los demás planetas, así como el Sol y la Luna girando alrededor de ella. Los primeros conocimientos eran erróneos, porque los primeros, que fueron los griegos, pensaban que la Tierra era el centro, o sea que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Bueno, esa es la introducción ahí. Vamos a pasar a la siguiente página, 188. Página 188, donde ya vemos un poquito más de práctica, ya que entramos en lo que es física como tal, ¿verdad? Porque vamos a ver fórmulas y demás. Vamos a ver la ley de la gravitación universal de Newton. Newton descubrió una ley para determinar con qué fuerza se atraen los planetas, porque como los planetas tienen gravedad, entre ellos hay una fuerza de atracción. De hecho, la fuerza de atracción entre los planetas es lo que permite que el sistema solar se mantenga, porque si no, entonces no habría una atracción que mantenga ese movimiento ahí, ¿verdad? Leamos para que vean. Isaac Newton se hizo una pregunta que no abandonó hasta encontrar la respuesta. ¿Por qué los planetas describen una órbita elíptica alrededor del Sol y no más bien siguen una trayectoria en línea recta? Lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué los planetas se mantienen girando alrededor del Sol y por qué no continúan en una línea recta? O sea, ¿por qué no simplemente van en el espacio moviéndose? ¿Ok?
En el año 1666, Newton obtuvo otro gran logro con la promulgación de la ley de la gravitación universal. Esta ley, poderosa y fundamental, permite explicar el comportamiento de las mareas, colocar satélites en órbita, analizar los movimientos de planetas, cometas, estrellas y galaxias, entre muchas otras explicaciones. La gravitación universal es sencilla. En términos matemáticos, solo establece la relación entre masas que están separadas por una distancia r. Básicamente, toda partícula o masa en el universo tiene una interacción de atracción con otras partículas. Cualquier masa, obviamente, ahí lo vamos a ir viendo, entre más grande sea la masa, más atracción hay, ¿verdad? Si estamos hablando de una masa como la masa del planeta Tierra, por ejemplo, imagínense ustedes cuánta masa puede tener, va a tener una fuerza de atracción gravitatoria con la Luna, con el Sol, con todos los planetas que hace que mantengan ese movimiento orbital, ¿verdad? Que sabemos que es elíptico, sabemos que no es circular, ¿verdad? Todos sabemos eso. El movimiento alrededor del Sol no es circular, es elíptico, que es diferente. Una elipse es como un huevo, para que me entiendan, como un óvalo, ¿verdad? Entonces, ese es el movimiento. Ok, la fuerza de atracción gravitacional decrece a medida que la distancia entre las masas aumenta. Por ello, la relación entre la fuerza y la distancia es, y me dan una fórmula que todavía no veamos esa fórmula porque la vamos a ir mejorando. Ya casi la vamos a ir mejorando. Esta expresión se lee que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La ley de gravitación universal también postula correctamente que la fuerza de atracción gravitacional depende de la masa. Lo que yo les decía, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza. Esta expresión se lee como que la fuerza de atracción gravitatoria es directamente proporcional al producto de las masas. Quiero que vean esos planetas que vienen ahí, chicos. Vamos a ver. Es el planeta Tierra y la Luna, me parece. Entonces, yo nada más voy a hacer dos círculos. Ok. Este es el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene una masa que le vamos a poner masa número 1. Y la Luna tiene masa también, que va a ser una masa número 2. Además de eso, tenemos una distancia de separación entre los centros. Es decir, por supuesto que hay una distancia de separación, pero para irnos acostumbrando de una vez, chicos, en física, la distancia entre el centro de un planeta y el centro de otro planeta se va a representar con una R de radio. Y ahora usted me puede decir, profe, pero el radio era otra cosa. En matemática habíamos visto que si yo tengo un círculo, el radio era este segmento de acá, ¿verdad? Este que estoy dibujando acá, ese era el radio. Y está correcto, por supuesto, eso lo vimos en matemática. Pero en física, las fórmulas, algunas, utilizan que la distancia entre dos centros, por ejemplo, en este caso sí lo vamos a utilizar, la distancia entre dos centros de dos planetas o de dos masas cualesquiera, no tienen que ser planetas, pueden ser cometas, pueden ser residuos de algún planeta, etcétera. Vamos a calcularlo siempre y va a ser una R, la variable que vamos a utilizar entre la distancia de dos planetas, ¿de acuerdo? Ok, en la página 189, ¿qué sigue? Ya viene la fórmula. La fórmula para calcular la fuerza de atracción gravitatoria entre dos planetas, aquí ya entramos en física, en la esencia de la física. Si usted quiere calcular la fuerza de atracción gravitatoria entre dos planetas, la fórmula es G multiplicado por la masa del primer planeta multiplicado por la masa del segundo planeta y dividido entre el radio a la 2. Esa es la fórmula con la que usted encuentra la fuerza de atracción gravitatoria entre dos planetas, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula. Ahora, la F significa fuerza y se va a medir en newtons. Ya ustedes saben que las fuerzas se miden en newtons. Y usted me puede decir, profe, pero aquí no es una fuerza aplicada, porque nosotros habíamos visto que si yo aplico una fuerza, se medía en newtons. Aquí no es una fuerza aplicada, es una fuerza de atracción gravitacional. No importa, sigue siendo fuerza, hay muchos tipos de fuerzas, sigue siendo fuerza y por lo tanto se sigue midiendo en newtons, ¿de acuerdo? Las fuerzas siempre se van a medir en newtons. La masa 1 y la masa 2, chicos, tienen que asegurarse que estén siempre en kilogramos. ¿De acuerdo? Tienen que estar en kilogramos. Si están en gramos o en miligramos o en centigramos, hay que hacer conversión, que ustedes ya lo saben hacer, ¿verdad? Pero este tema, por lo general la masa se les va a dar en kilogramos. Muy, muy rara vez se les va a dar en otra unidad de medida. Así que no se preocupen por hacer conversiones. Por lo menos por ahora, casi que les voy a decir que no hay que hacer conversiones.
La R, que es el radio y que vamos a entender que es la distancia entre los dos centros, ¿verdad? Ok, esa R, chicos, tiene que estar en metros. Lo mismo, si está en kilómetros o en centímetros o en milímetros o en cualquier otra unidad, hay que hacer conversión. Y la G mayúscula, chicos, aquí sí quiero que conversemos un toquecito sobre esta G. La G mayúscula es una constante. ¿Y qué es una constante? Yo no sé si ya hemos hablado de constantes, me parece que no. Les voy a explicar qué es una constante. Una constante es una variable que siempre tiene el mismo valor. Y es una variable que se asignó para simplificar procedimientos matemáticos. Bueno, la explicación profunda no vamos a profundizar tanto. Por ahora entendamos que una constante es una variable que siempre va a tener el mismo valor. En este tema, la G mayúscula se llama constante de gravitación universal y vale siempre 6,67 por 10 a la menos 11. Tiene una unidad de medida un poco extensa. La unidad de medida es newtons menos metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, pero no vamos a profundizar en la unidad de medida. ¿De acuerdo? Simplemente yo quiero que usted se aprenda el valor de la constante, que es 6,67 por 10 a la menos 11. La unidad de medida de las constantes no las vamos a profundizar tanto, por lo menos por ahora. Las otras unidades de medida sí, por supuesto, la fuerza tiene que estar en newton. Profe, ¿qué era la M, la R? La R es la distancia entre los dos centros de los planetas. Es como decir radio, ¿verdad? Pero no se entiende como el radio de un círculo, sino este radio lo vamos a entender como la distancia entre los dos planetas. Y para terminar, me gustaría que calculemos la fuerza con la que se atrae el planeta Tierra y la Luna. Si ustedes quieren buscar en Google, yo lo voy a hacer también. Voy a buscar la masa del planeta Tierra. Masa, planeta Tierra. Vamos a ver, si ustedes lo quieren buscar también, lo pueden hacer. Igual por ahí más adelante me van a regalar las masas ahí en el libro. Viene una partecilla donde me regalan las masas de todos los planetas. Ok, la masa del planeta Tierra, vamos a suponer que esta es la Tierra y que esta es la Luna. La masa Profe, de esta Tierra, no sé si alguno la encontró por ahí, la es 194 es pasmado. 5,97, bueno, redondeémoslo, 5,98 es para usar la masa que se utiliza en el libro. En el libro usan 5 porque lo usan redondeado, ¿verdad? Entonces, para acostumbrarnos. 5,98 por 10 a la 24. Imagínense. Estos son millones de millones de millones de kilogramos. Sí, porque al decir por 10 a la 24, ¿ustedes se acuerdan de la notación científica? Al decir por 10 a la 24, tendríamos que correr la coma 24 veces o agregar ceros cuando ya se me acaban los espacios. ¿Se acuerdan de eso? O sea, tendríamos que correr la coma 2 espacios y luego agregar 22 ceros. Eso da, ni siquiera sé cómo se lee ese número. Se llaman números hiperreales, cuando son números muy, muy, muy grandes. Pero sí, son millones de millones de millones de kilogramos, la masa de la Tierra, por supuesto. La masa de la Luna, la vamos a buscar, si ustedes la quieren buscar también, para que verifiquen. Profe, está en la página 194, hay una tabla que trae la distancia, el diámetro, la masa y la gravedad. Ajá, ahí está, justamente, ahí está, por si lo quieren buscar ahí también. La Luna tiene una masa. El problema es que no me va a servir la distancia, porque esa distancia es la distancia que hay al Sol. Entonces, la distancia que hay de la Luna al Sol la tenemos, o de la Tierra al Sol, pero no sabemos cuánta distancia hay entre la Luna y la Tierra. Entonces no me va a funcionar por ahí. Sí, no me va a funcionar. Bueno, no importa. La masa de la Luna es 7,34. Bueno, 7,3 usaron en el libro, no importa. Podemos usar 7,34 por 10 a la 22 kilogramos. Tiene más masa la Tierra, ¿sabían? Que la Luna. Por poquito, en realidad. Bueno, por poquito dice uno, igual son millones de kilogramos de diferencia, ¿verdad? Pero como estamos hablando de cantidades tan grandes, más bien la diferencia no es tanta. Porque vean que acá lo que tenemos es por 10 a la 24 y aquí por 10 a la 22. O sea, que la masa de la Tierra tendría 2 ceros más a la hora de hacer conversión a la notación de notación científica a notación decimal. Pero igual es mucha diferencia, ¿verdad? Mucha diferencia. Ok, y ahora vamos a buscar la distancia de la Tierra a la Luna. Aquí me apareció de una vez. Ese vendría siendo el radio.
Dice que la distancia es 384.400 kilómetros. Esa es la distancia que hay desde la Tierra hasta la Luna. 384.400 kilómetros. Chicos, con toda esa información, yo puedo calcular cuál es la fuerza con la que se atraen la Tierra y la Luna. Vamos a aplicar aquí en esta esquinita la fórmula. La fórmula era, la voy a volver a copiar. La G por la masa 1 por la masa 2 entre el radio a la 2. Entonces, apliquemos. A ver, nos daría la G, que recordemos que la G es una constante y siempre tiene el mismo valor. Por esa G no se estresen, chicos. Esa G siempre va a valer lo mismo, ¿verdad? De hecho, ni se les va a dar. O sea, no es como que ustedes les van a decir, la G vale tanto. No. Ya uno asume que el estudiante sabe que la G vale 6,67 por 10 a la menos 11. Pues por esa parte no se estresen. Por la masa del primer planeta, que es la Tierra en este caso, 5,98 por 10 a la 24. Por la masa del segundo planeta, que es, esto no me va a caber. Vayan haciéndolo ustedes mientras yo lo vuelvo a copiar, porque no me cupo ahí. Ok, vamos a ver, entonces voy de nuevo. La fuerza nos daría entonces la G, que vale 6,67 por 10 a la menos 11. Por la masa 1, que es 5,98 por 10 a la 24. Por la masa 2, que la masa 2 es 7,34 por 10 a la 22. Sobre el radio, que va elevado a la 2. Ese radio, como va elevado a la 2, es bueno colocarlo entre paréntesis, chicos. Y el radio era, ¿cuánto? 384.400 kilómetros elevado a la 2. No se les olvide que el radio va elevado a la 2 por fórmula, ¿verdad? Ok. Pero bueno, hay que pasar ese radio, esa distancia a metros. Tiene toda la razón. Era para ver si ustedes estaban concentrados. Hay que hacerle conversión a ese radio. Claro, tiene que estar en metros y yo lo encontré en kilómetros. Ok, voy a hacer la conversión aquí en esta esquinita. 384.400 kilómetros. Lo vamos a pasar a metros. Tiene toda la razón. Tiene que ir en metros el radio. Ok, entonces kilómetro abajo, metro arriba. No se les ha olvidado cómo hacer conversiones, espero, ¿verdad? El 1 iría con el kilo. Recuerden que el 1 siempre iba donde están las dos letras, ¿verdad? O sea, donde está el prefijo. Y el kilo valía 10 a la 3, ¿estoy bien? Kilo valía, sí, claro, 10 a la 3. Esto les va a dar 384.400.000 metros. O sea, va a dar lo mismo, pero agregándole 3 ceros. Entonces sería el radio sería entonces, ahora sí, 384.400.000 a la 2. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí está correcto, entonces vamos a aplicar esa fórmula, a ver cuánto nos daría de cuentas la fuerza de atracción gravitacional entre la planeta Tierra y la Luna. Es que lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿Con qué fuerza gravitacional se atraen esos dos planetas? A ver. Pero ya tengo el resultado. ¿Cuánto le dio? Me dio como 3.009 por 10 a la 16. Bueno, hay un montón de números más, pero para no decirlos Sí, todos. con dos decimales estaría bien. Dos entre 384.400 millones. A 2. 1,98 me dio a mí por 10 a la 20. Mateo, eso fue lo que me dijo, es que no recuerdo. ¿Cómo? Me dio 1,98 por 10 a la 20. Ah, no, a mí me dio mal, entonces yo le hice algo mal. Dice, a ver, vuélvala a hacer y me avisa, a ver. Sí.
Este tema, ustedes van a dar cuenta que es muy fácil. O sea, el tema no es difícil, pero sí se usan cantidades demasiado grandes. Y eso hace que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque un cero más o un cero menos que usted utilice, eso ya me afecta en todo. Verifiquen ahí, porfa, que les dé 1,98 por 10 a la 20. Listo, chicos. 1,90, porque ya se nos fue el tiempo. Ya les estoy robando minutos, más bien. Ok, ya nada más para ir terminando, vayan copiándolo ahí. Ojalá que todo les haya dado correcto. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Profe, a mí me dio diferente. Las dos veces me dio lo mismo, lo hice dos veces. Vamos a ver, 6,67 por 10 a la menos 11 por 5,98 por 10 a la 24 por 7,34 por 10 a la 22 sobre el radio que es 384,400 y 3 ceros a la 2. 1,98 por 10 a la 20. ¿Estará aplicando mal o verifique bien? A ver, Andrés, me avisa. Pues voy a echar una revisadilla más así rapidísimo. Tal vez en lo del radio, Andrés. Si colocó bien lo del radio, entre paréntesis y a la 2. Ajá. Esa cantidad es muy grande, entonces tenga cuidado, es 384, 400 y 3 ceros. Cuidado ahí con los ceros, nada más. Puede ser ahí el error. Ok, mientras lo van a ir. Pero me da por poquito, me da 1,97 por 10 a la 25, me da como el 25 y ahí Ah, pero si fuera 1,97 por 10 a la 20, le digo que sí porque está redondeándose. Pero al darle por 10 a la 25, entonces sí debe haber un errorcillo. Revisa los exponentes. A ver, Andrés, por 10 a la menos 11 el primero, por 10 a la 24 el segundo y por 10 a la 22 el tercer exponente. Ya me sido bien, profe. Ya me dio 1,98. Ok, perfecto. Chicos, vamos a ver. Una pregunta ya ahí para terminar que me gustaría que ustedes analicen mientras van verificando ahí. Supongamos que, vamos a ver, este es el planeta Tierra y esta es la Luna. Si estos dos planetas experimentan una fuerza de atracción gravitatoria, o sea, ellos se están atrayendo, ¿por qué no se pegan? O sea, ¿por qué no están pegados? ¿Qué creen ustedes? Es por la atracción de otros planetas. Exactamente. Intervienen un montón de fuerzas de atracción entre planetas. Toda esta interacción de fuerzas que se atrae, porque la Luna no solamente se está atrayendo con la Tierra, a la Luna también se está atrayendo con el Sol, con otros planetas que le rodean. Entonces, esta interacción de fuerzas de atracción entre varios planetas justamente es la que genera el sistema solar. Justamente es la que genera el movimiento ondulatorio que se da. Todas estas fuerzas intervienen, están comportándose todas al mismo tiempo, atrayéndose unos planetas con otros, y toda esta interacción de fuerzas hace que se mantenga esta forma que conocemos todos del sistema solar, ¿verdad? Esas fuerzas justamente es las que hacen ese movimiento. Elíptico, por cierto, recuerden que no es un movimiento circular. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta acá, porque ya les robé más bien 5 minutos, y nos hablamos la próxima lección. Trabajando este Bueno, tema. profe. Van a ver qué es Chao, vacío. profe. Ah, Chao, profe. Chao, Bueno, buen día a profe. todos.